Estas son 4 experiencias de horror que los protagonistas vivieron en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero que hoy convergen en este canal para recordarnos que el horror no conoce fronteras, ni físicas, ni temporales, y que incluso tú, dentro de los siguientes segundos, podrías experimentar algo aterrador. La escalera de Luca. Yo soy de Chile, y para las vacaciones visitaba el pueblo de Quepe cuando era pequeña. Solíamos caminar y buscar lugares para pasar la tarde a la orilla del río. Y había una leyenda que decía que a las personas que bajaban la escalera de la casa de Luca les pasaban cosas malas. Claro, esto no lo sabía yo, pero mi mamá y mis tías sí, y aún sabiéndolo, decidieron que bajáramos la escalera con mis 2 hermanos menores y mis 2 tíos que tenían como mi edad. Para más contexto, la escalera de la casa de Luca es una serie de escalones que conectan un río con dicha casa en lo alto de un risco. Yo tendría unos 9 años cuando esto ocurrió. Íbamos con unos perros que nos acompañaban. Extrañamente, ellos preferían bajar entre las matas de espinas que por las escaleras con nosotros. Bajamos con mis tías y mis tíos, quienes vivían en el pueblo de toda la vida. Una vez que bajamos la escalera, emprendimos camino al río que estaba ya muy cerca. Anduvimos por el rumbo por un largo rato, simplemente caminando y disfrutando. Y también nos metimos al agua un rato. En cierto punto, ya cuando quisimos regresar, mis tíos empezaron a preguntar cómo nos íbamos de regreso, porque ellos nunca habían estado en el lugar preciso al que fuimos, y ahí mis tías y mi mamá y yo miramos el entorno. Y a pesar que desde que tengo memoria mis vacaciones las paso en el sur, no sabía dónde estaba. Mi tía silbó para llamar a su perro, pero él nunca ladró, ni apareció, y tampoco dio señales de vida. Llamaron a los otros perros, y fue exactamente lo mismo. Nos empezamos a asustar. Nos secamos, nos vestimos y quisimos volver antes de que oscureciera, pero nos perdimos. No sabíamos cómo habíamos llegado y ni la escalera ni la casa encontramos. Ahí dejó de ser entretenido. Empezamos a mirar el entorno y no había nada, solo plantas, matas y árboles. No había vacas, ni casas, ni perros, ni insectos, ni aves, ni un alma. Solo nosotros. Y a pesar de que caminamos por mucho tiempo por las orillas del río, no llegábamos a la casa de Luca ni a un lugar conocido. Estábamos perdidos en medio de la naturaleza, y finalmente cayó la noche. Seguimos caminando. La fatiga empezó a hacer estragos en nosotros, y ya estábamos realmente preocupados. En cierto momento, mi mamá dijo con mucha pena y con el corazón en la mano: «Perdón, no vuelvo a meterme en tus terrenos». Y mirando el oscuro entorno a nuestro alrededor, donde no había ni una luz ni un farol segundos antes, de pronto encontramos una luz rojiza. Era la casa de Luca, que dejó ver sutilmente la dichosa escalera. Entonces, mi mamá nos dice con alivio y apresurándonos que había que salir de ahí. Subimos las escaleras como pudimos, caminamos hasta salir de los terrenos y ya arriba los perros empezaron a ladrar a lo lejos. Llegaron corriendo donde estábamos. Volvimos a respirar y a lo lejos vimos unas linternas. Eran otros de mis tíos que nos buscaban. Caminamos un poco más, ahora juntos, y encontramos la casa de mi abuela. Para ese momento ya eran las 12 de la noche
y nadie nos encontraba. Estaban también muy preocupados. Nunca más volvimos a esa zona, pero cada vez que pasamos por ahí, nos persignamos y pedimos permiso, incluso si es solo para cruzar. La razón de mi bautizo. Buen día, Ger. Espero que te encuentres bien. Mi anécdota empieza desde antes de que yo naciera. Mi familia es muy conservadora, por lo que cuando mi madre salió embarazada, a pesar de ya tener 31 años, mi abuelo la quiso correr de la casa. Sin embargo, nunca llegó a irse realmente por la interposición de mi familia. Mi madre cuenta que todo su embarazo fue un mar de lágrimas. Mi abuelo ni siquiera se dignaba a verla, le rehuía y le lanzaba alguna mirada ocasional de desagrado. Debido a la presión familiar, mi mamá se quedó en casa de sus padres y hermanos. Unos 3 meses después de que yo naciera, ella empezó a trabajar como maestra en el que unos años después sería el colegio en donde yo me graduaría. Yo era cuidada por mis tíos y mi abuelita, quien se encariñó rápido conmigo, a diferencia de mi abuelo. Mi madre me contaba que lloraba al ver que él ni siquiera me quería mirar. No estoy segura de cuándo exactamente pasó, pero un día, él empezó a no solo mirarme y cuidarme, sino también a cargarme, jugar conmigo y darme algunos regalos como su primera nieta. Cuando cumplí 1 año y 6 meses aproximadamente, mi abuelo fue internado en el hospital debido a una complicación del corazón, por lo que le pusieron un marcapasos. Mis tíos cuentan sobre la insistencia de mi abuelo en que me llevaran al hospital a verlo, pero mi madre se negaba, no por rencor, sino porque yo era una niña un poco enfermiza en ese entonces y tenía miedo de que pudiese contagiarme de algo. Pasados unos días, mi abuelo fue dado de alta y trasladado a su casa. Ese día yo no me encontraba allí, sino que estaba en la casa de mi papá debido a que era el día en que yo lo visitaba. El 27 de mayo del 2002, mis padres se despertaron a las 6 de la mañana por un ataque de tos que yo sufrí de la nada. No estaba enferma, pero no había manera en que lo controlara. Seguía y seguía tosiendo hasta incluso llorar. Pasados unos minutos, lograron tranquilizarme y la tos cesó. Pero al mismo tiempo, mi abuelo falleció de un ataque al miocardio en esa misma fecha, exactamente a las 6 de la mañana. Mi familia cree hasta ahora que yo predije la muerte de mi abuelo, incluso sin estar presente, debido al cariño que me tenía. Pero la historia no acaba allí. Lo verdaderamente extraño sucedió después de su funeral. Yo no solo lloraba y extrañaba a mi abuelito, sino que empecé a enfermar mucho más de lo normal. Como decía, yo era una niña algo enfermiza, así que solo empezaron a tratarme pensando que era una infección. Sin embargo, se preocuparon en serio cuando me llevaron a distintos pediatras, tomé distintos medicamentos y nada pareció funcionar para aliviarme. Llegaba a fiebres altísimas durante 4 días seguidos, en donde mis padres temían lo peor. Desesperados, acudieron a una parroquia para que el padre me diera su bendición. Cuentan que le relataron al sacerdote sobre la muerte de mi abuelo y el vínculo conmigo. Así que, al verme, les preguntó directamente si yo estaba bautizada, a lo que dijeron que no. Este les advirtió con urgencia que me bautizaran, pues presentía que algo no estaba bien y afirmaba que luego del bautizo todo cesaría, pues la protección de Dios me ayudaría contra lo que sea que estuviera intentando quitarme la vida. Mi familia es muy creyente, así que tuve un bautizo muy sencillo y preparado en cuestión de días por urgencia en la misma parroquia.
Las infecciones, la fiebre y demás enfermedades se esfumaron en poco tiempo, y desde entonces y durante mi infancia rara vez me enfermé. Podría ser un conjunto de coincidencias, pero mi familia cuenta la historia cada aniversario de la muerte de mi abuelo y afirman que me llegó a querer tanto que formamos un vínculo inquebrantable, y por ello fui la primera que sintió su muerte. Pero también dicen que, incluso luego de su muerte, me quiso tanto que deseó llevarme con él para estar juntos eternamente. Espero al menos te haya entretenido. Saludos desde Perú, Ger. Los perros de ojos rojos. Hola, Ger. Antes que nada es un gusto saludarte. Espero puedas leerme. Tengo algunos relatos que no los he considerado fuertes, pero que de alguna manera los recuerdo por lo extraños que son. Este relato me pasó justo en la época cuando cursaba la preparatoria y adicionalmente tenía que trabajar los fines de semana en un local de venta de chamarras como acarreador y algunas veces en la venta misma de estos productos. En algún momento me tocó ser invitado a una celebración de cumpleaños de un compañero del trabajo. En este lugar tomamos y se nos pasó el tiempo conviviendo. Recuerdo que esa noche sobrepasé mi récord de horario de salida de una fiesta. Era realmente tarde en la noche y para el colmo con unas copas encima. Afortunadamente la persona del festejo me comentó que podría utilizar la bicicleta que usábamos para nuestra actividad de trabajo, pues a él, por su antigüedad, le daban ese permiso de llevársela. Yo en aquel momento pensé que no quería una responsabilidad más, pero lo cierto es que no quería ir caminando del centro de San Mateo a Tenco a mi domicilio, así que acepté llevarla. Lamentablemente, la bicicleta tenía una falla en la cadena y no podía pisar fuertemente el pedal, ya que la cadena se caía con movimientos muy bruscos. Pero a pesar de este inconveniente, era un hecho que llegaría más rápido a mi casa. Durante el trayecto recorrí algunas cuadras sin este inconveniente, pues tomé un cierto ritmo en el pedaleo que me permitía moverme a una velocidad decente y sin la necesidad de acomodar la cadena. En circunstancias normales, el trayecto no hubiera significado ningún inconveniente, pero es que sí o sí tenía que pasar por el panteón principal, y 2 cuadras antes de llegar a ese punto se vino a mi mente que no quería tener que acomodar la cadena enfrente de ese lugar, pues al ser un panteón me imaginé que podía haber fantasmas o algo así. El panteón presentaba 2 accesos del mismo lado. Uno de ellos guiaba directamente a las tumbas, y la entrada principal guiaba a una capilla iluminada, y desde donde podrías desviarte a las tumbas de ambos lados. Lamentablemente, para mi muy mala suerte, perdí el ritmo. Di una pataleada demasiado brusca y la cadena cayó justo en la entrada donde no había iluminación. Como dato que entenderán en unos momentos, ambas entradas eran de reja cuadriculada con espacios muy pequeños. Eran imposibles de atravesar, pero sin problema podrías ver hacia adentro. Al caerse la cadena bajé inmediatamente y traté de colocarla, pero la iluminación y las copas que traía encima no me dejaban acomodarla bien. En mi nerviosismo volteaba a ver las tumbas repetidamente, esperando ver algo, pero no sé si por la oscuridad o por mi bloqueo no vi nada. Como no podía acomodar la cadena, opté por recurrir a mi sentido del tacto para sentir el engranaje entrar en los orificios de la cadena. Cuando me aseguré de que estuvieran en su lugar, subí a la bici y sentí un gran alivio. Avancé. Al pasar por la entrada principal,
Volteé como si tuviera que hacerlo, como si algo me llamara. No sé si era curiosidad o algo más inexplicable, pero volteé y observé a 3 perros negros con ojos de un tono rojo carmesí muy sombrío. Lo curioso es que la negrura que los envolvía los hacía lucir como si estuvieran hechos de humo totalmente, porque parecían que su pelaje se movía como una fogata encendida. En ese momento justifiqué la escena como una ilusión por haber tomado, pero después de pasar la entrada volteé y vi cómo los perros cruzaban la reja y se colocaban en medio de la calle, donde aún podía ver cómo sus ojos rojos me miraban. Pensé que me intentarían corretear o por lo menos ladrarme, pero no hicieron ninguna de esas cosas. Para mi fortuna, la cadena no cayó más y pude seguir mi camino hasta mi casa, ahora un poco asustado. Al otro día pasé por esa misma entrada en la bici y observé que era imposible que un perro pudiera atravesarla, y más con el tamaño que tenían. Algunos amigos me dijeron que pudo ser un nahual, pero lo cierto es que nunca lo sabré. Tengo otras historias y espero que puedas contarla en tu canal, que es muy entretenido para mí. Saludos. Observado desde las celdas de la prisión. Hola, oscuros, y principalmente a ti, Ger. Yo me llamo Eduardo, soy de Chile y tengo 32 años. Aparte de decir que te he estado siguiendo desde un buen tiempo, me ha parecido muy conveniente compartir esta pequeña y pintoresca historia que me ocurrió no exactamente en mi país, sino más bien en el extranjero. En uno de esos viajes únicos que se obtiene por suerte y a menudo una vez en la vida. Cuento corto. Yo tuve la oportunidad única de viajar con mis padres a Australia por octubre del 2007, cuando cumplí los 18. Casi inmediatamente después de haberme graduado de la enseñanza media, o secundaria como se dice en el español universal, conté con la oportunidad de aprender inglés mientras estaba en un viaje por vacaciones en una escuela de idiomas. Mis padres y yo nos quedamos en un hotel en la hermosa capital del estado de Australia Occidental, Perth, ubicada en el Océano Índico durante 3 o 4 semanas de un verano que iba de húmedo a seco y extremadamente caluroso con unos poco envidiables 38 grados Celsius o casi 40, temperaturas que el promedio de los chilenos no experimenta comúnmente. Bueno, todos los días íbamos de paseo de aquí a allá, y en uno de esos días fuimos por tren a Fremantle, una ciudad cercana al sur de Perth, conocida por sus mercados y, en particular, el primer edificio construido en Australia Occidental, según los locales. Para quienes no lo saben, Australia fue una colonia penal británica en donde se enviaban presos políticos y criminales como asesinos seriales, entre otros individuos violentos que la corona británica consideraba mejor mantener lejos, junto a uno que otro aventurero dispuesto a construir su granja cerca de un arroyo en medio de la nada árida llena de animales venenosos que es la Australia interior. Aunque estos están por todo el país y hasta la araña más pequeña es capaz de matarte o dejarte un buen tiempo en el hospital si no tienes cuidado. Por lo tanto, no es de extrañarse que el primer edificio construido por esos lados en la década de los 1830 fue una prisión que cerraron y convirtieron en un museo en 1992. La prisión es un atractivo turístico imperdible, ya que fue construida mediante trabajos forzados por los propios presos en 1835. Y como museo, te dan tours para que veas su historia, cómo se vivía en ella durante el tiempo que estaba funcionando y cómo al final de sus días, como prisión, incorporó programas de rehabilitación social mediante el arte, entre otros quehaceres.
Sin embargo, al ser una prisión que funcionó por mucho tiempo, ha visto desde ejecuciones mediante el uso de la horca hasta la década de los 1970, a muertes violentas horribles a manos de otros prisioneros o exceso de los guardias y los habitantes de Fremantle. Como resultado, juran a pies juntillas que el lugar está totalmente embrujado. De hecho, recuerdo que había tours nocturnos para los que buscaban alguna que otra experiencia paranormal y escuchar historias de terror relacionadas con el lugar, aparte de explorar todo el sitio a cuenta propia según una guía turística. Yo, sin embargo, no fui de noche, sino de día para el tour normal, si se quiere decir así, con otras 20 personas y mis padres. Por alguna tontería de adolescente que quiere presumir de valiente, me puse al final de la fila. Allí me arrepentiría de ello y alcanzaría a mi madre después de sentir aquel escalofrío. Lo que pasó fue muy raro. Era un día agradable y recuerdo que el guía decía que la prisión en su interior estaba diseñada para que, en cuanto a temperatura, no hubiera diferencia con el exterior, excepto en las celdas, que por lógica supongo que en verano eran más frescas que los pasillos, y por supuesto más agradables en invierno por las noches heladas alimentadas por el aire marino. La razón principal estaba en que los prisioneros estarían más a gusto en sus celdas que afuera. No andarían causando problemas junto con otros por ahí en estos pasillos elevados con baranda de acero. Y habría menos disturbios durante las horas que les permitían salir a comer, recrearse y o hacer ejercicios al aire libre. Todas las celdas en la prisión museo se mantenían cerradas por seguridad, aunque te podrías asomar por las ventanas de las puertas para ver cómo eran. La mayoría tenía por lo menos una cama o un camarote, un baño con lavamanos y una cómoda. Aunque el museo le daba hincapié a las celdas que tenían murales hechos por los últimos prisioneros que usaron los muros como lienzos para pintar con motivos aborígenes o paisajes marinos, entre otras verdaderas obras de arte. En cierto punto de la visita, yo tuve la incómoda sensación de que me estaban observando desde las celdas. Algo imposible. No dejaban a nadie entrar en ninguna. Yo estaba tiritando de frío en un lugar que de por sí debía sentirse tan caluroso como afuera. Y lo que me hizo ir corriendo con mi madre fue una voz que me dijo en un lúgubre susurro en inglés muy cerca mío: ¿Qué estás mirando? Yo estaba al final de la fila, mirando el interior de las celdas con interés, cada detalle. Y esa pregunta incorpórea me hizo dejar de estar al final, aumentando el ritmo de mis pisadas. Jamás se lo conté a nadie, ni a mis padres, para no ser tomado por un loco.